Bienvenidos al podcast Entre Libros y Abrazos, el lugar donde siempre encontrarás motivación para conectar con tus hijos a través de la lectura. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Entre Libros y Abrazos. Muchísimas gracias por el apoyo, gracias por descargar el podcast, gracias por sus comentarios. Todo esto es de gran motivación para mí y me mueve a poder seguir trayéndoles estos temas que tanto me gustan y que tanto disfruto compartir. Y en este día es un tema de suma importancia porque es como quien dice el tema central de mi cuenta en Instagram y de este podcast, que es sobre la lectura en voz alta y lo que puede causar en nuestros hijos. Y te comparto que este programa va a ser un poco de explorar algunos escritos, algunos libros que he leído, y vamos a lanzar un reto al final del programa. Cuando tuve mi primera hija, yo tenía la intención de leerle y la llevaba a la biblioteca, y le compraba libros, nos llevábamos libros de la biblioteca prestados, pero no tenía la información de que esto era algo que no era para cuando ella era pequeñita solamente, sino que era algo que se podía extender por más tiempo. Mi meta en ese momento era, claro, compartir con ella estas historias, estimularla, pero todavía no tenía el dato de los grandes beneficios de leerle a los niños en voz alta. Y esto es algo de lo que quiero hablarte hoy. Hay muchísima información sobre este tema, pero quiero compartir contigo. Yo creo que es el libro que ha servido como que encendió una chispa. Encendió una chispa en los años 80 para lo que es el movimiento de la lectura en voz alta. Este libro es el Manual de Lectura en Voz Alta del autor Jim Trelease. Y este libro él lo publicó a principios de los 80 y lo publicó independiente. Pero ahora en el año 2019 fue publicada la 8ª edición de este libro. Se han vendido millones de copias, se ha traducido a muchos idiomas. En inglés se llama The Read Aloud Handbook. En español se llama El Manual de Lectura en Voz Alta. Y el gran descubrimiento que tuvo Jim Trelease es que la actividad más importante que podemos hacer para que nuestros hijos sean lectores, y no solamente para que sean lectores, sino para su desempeño académico y su excelencia académica, no son los programas especiales, sofisticados, aplicaciones en las tablets, programas que podemos pagar mucho dinero, no. Se realizaron estudios que para Jim fueron de gran sorpresa los resultados, y era un tiempo donde básicamente solamente teníamos la radio y la televisión. Ahora los estudios con la introducción de las nuevas tecnologías y YouTube, teléfonos inteligentes, redes sociales, todo esto no estaba cuando Jim hizo estos estudios. Quiero en este día compartir contigo los hallazgos de estos estudios y algunas frases que me gustan del libro, y te voy a contar como un poquito lo que él encontró y su experiencia. Y voy a empezar por el capítulo 1, que dice ¿por qué leer en voz alta? Y Jim cuenta que en la década de los 80 él visitó un salón de clases de jardín de infantes de como preprimario, sería en República Dominicana, al que había asistido ya anteriormente, y él iba a contarles una historia, y estaban como alrededor de 15 niños y estaban expectantes sentados en su alfombra, y él les preguntó: ¿quiénes de ustedes quieren aprender a leer este año? Y dice él que sin dudarlo un segundo, todos alzaron su mano y estaban tan emocionados, tan entusiasmados. Y la maestra le dijo: cada niño comienza la escuela con ganas de aprender a leer. Tenemos 100% de entusiasmo cuando comenzamos la escuela para aprender a leer. Pero este estudio de el National Reading Report Card encuestó a muchos estudiantes, y
el hallazgo fue que las actitudes y comportamientos, actitudes hacia la lectura y los comportamientos son muy diferentes a medida que los estudiantes se hacían mayores. Y escucha esas estadísticas, y esto te estoy hablando que fue hace muchos años. Dice, entre los estudiantes de cuarto grado, solo el 54% lee algo por placer todos los días. Los de octavo grado, solo el 30% lee por placer todos los días. Para el duodécimo grado, solo el 19% leía algo por placer a diario. Y ya este es un estudio un poquito más reciente del Kaiser Family Foundation en el 2010. Dice que entrevistaron o encuestaron, estudiaron niños de 8 a 18 años de edad y encontraron que el 53% no leía libros en un día determinado y el 65% no leía revistas y el 77% no leía periódicos. Y escuchen esto. Una encuesta de la Oficina de Estadísticas Laborales en el 2010 dice que los jóvenes adultos de entre 15 y 19 años, y 15 y 19 años es como la edad en que los chicos están en secundaria y en la universidad, que entran recién a la universidad, y dijeron en el 2010 que habían pasado solo 12 minutos leyendo al día, ese fue el promedio, versus 2.23 horas viendo televisión. Esto es en el 2010. Los datos de hoy día deben estar mucho más desproporcionados que los que se hallaron en ese entonces, porque ya tenemos adolescentes y preadolescentes y hasta niños que tienen a su alcance teléfonos inteligentes y tabletas y todo está tan fácil que es aún más distrayente de poder tomar un libro y poder leer. La editorial Scholastic. Ellos son una editorial, ellos son un equipo de investigación, ellos tienen un podcast, ellos hacen muchos estudios anuales, publican anualmente y bueno, son muy respetados, Scholastic. Ellos siempre hacen unas encuestas y siempre arroja lo que se llama el decline by 9, el declive de los 9 o disminución de los 9. Escucha lo que arroja. Un niño que cumple 9 años se encuentra generalmente en un aula de tercer grado, un año crítico en el viaje académico de un niño, y dice que se ha demostrado que solo el 35% de los niños de 9 años leen de 5 a 7 días a la semana por diversión. O sea, simplemente por amor, porque les gusta. El 35% de los niños de 9 años, pero se compara con un 57% en los niños de 8 años. Entonces, en esos, por eso es que ellos le llaman como el declive de los 9, a los 9 años, estos niños disminuyen un gran porcentaje el tiempo que dedican a los libros y a leer por diversión. Y según Jim Trelease nos dice que coincide exactamente en el momento en que los padres dejan de leerle a sus hijos. Cuando Jim Trelease publica su libro, estamos hablando más para cuarto de primaria, que ya los niños han disminuido, como leímos. Para cuarto grado, el 54% lee por placer todos los días. Y dice Jim Trelease que esto está directamente relacionado con el tiempo que los adultos abandonan de leerle a los niños. ¿No es este un descubrimiento asombroso? Y por eso es que en este libro Jim Trelease nos motiva y nos invita a extender estos tiempos en los que leemos a nuestros hijos mientras ellos estén estudiando, mientras ellos estén en el colegio, mientras estén, como quien dice,
en nuestros hogares. Este es el estudio que te mencioné de Kaiser Family Foundation en el 2010, que realizó entre niños de 8 a 18 años de edad. Dice, la comisión pasó 2 años estudiando miles de proyectos de investigación realizados en el cuarto del siglo anterior y emitió su informe. El informe se llamaba Convirtiéndonos en una nación de lectores. Entre sus hallazgos principales, 2 declaraciones fueron muy simples, pero fueron muy determinantes. La primera, la actividad más importante para desarrollar el conocimiento requerido para el éxito eventual en la lectura es leer en voz alta a los niños. Y es una práctica, esa es la segunda declaración, es una práctica que debe continuar a lo largo de los grados. La comisión encontró evidencia concluyente para apoyar la lectura en voz alta, no solo en el hogar, sino también en el aula. Y cierro la cita. La actividad más importante, como te decía al principio, es algo tan fácil, es simplemente abrir un libro y leer. Incluso a veces no tienes ni que leer, puedes contarle una historia que te sabes ya. Pero esta herramienta que es tan elemental, tan antigua, es la que debemos utilizar y nos dice este estudio que debemos utilizar para que nuestros hijos tengan éxito en la lectura. Mejor que cualquier otra cosa es leerles en voz alta. Y James Trelease tiene esta frase en su libro que dice, cuanto más lees, mejor lo haces. Cuanto mejor lo hagas, más te gustará. Cuanto más te guste, más lo harás. Cuanto más leas, más sabrás. Y cuanto más sepas, más inteligente serás. O más información tendrás. Así que esta actividad que es tan elemental, tan básica, es sumamente poderosa. Y quiero invitarte a que hagas de la lectura en voz alta algo que pueda ser habitual en tu hogar, algo que puedas hacer diariamente. Y no es algo que tienes que hacer. Cuando digo diariamente, no tiene que ser 7 días a la semana. Puede ser 5 días a la semana. Puede ser interdiario. Y no tienes que dedicarte a leer 2 horas, 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, ni siquiera 20 minutos te diría. Léele 10 minutos. Si no lees nada, puedes leer 10 minutos y es un gran comienzo. Si lees 10 minutos cada día en una semana y lo haces los 7 días de la semana, vas a tener 70 minutos. Eso es 1 hora y 10 minutos. Si lo haces por 2 semanas, ya habrás leído una novela completa de muchos capítulos a tus hijos y habrás leído decenas de libros ilustrados, de libros cortos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Tenemos el factor tiempo, tenemos el factor de que no tenemos los libros, muchas personas no tienen libros para leer. También puedes pensar que tus hijos ya están mayores, ya tus hijos saben leer, ya tienen 6, 7 años, ya saben leer, tienen 8, 9, ya son adolescentes, saben leer, no les tengo que leer. Pero te quiero compartir otra cita de este libro de Read Aloud Handbook, del manual de lectura en voz alta. Y escucha, dice, un factor oculto en la disminución de la lectura recreativa de los estudiantes es que coincide con una disminución en la cantidad de tiempo que los adultos les leen. Te lo voy a leer otra vez. Un factor oculto en la disminución de la lectura recreativa de los estudiantes o de los jóvenes es que coincide con una disminución en la cantidad de tiempo que los adultos les leen. En la escuela secundaria casi nadie está leyendo en voz alta a los estudiantes. Y cierro cita. Él dice que cada vez que leemos a nuestros hijos, le estamos enviando un mensaje
a ese cerebro de que los libros causan placer. A veces nosotros podemos comunicarle a nuestros hijos que leer puede ser un castigo, incluso podemos usarla de castigo. No, hoy no vas a ver televisión, hoy vas a tener que leer. Ahí le estamos mandando un mensaje a nuestros hijos de que la lectura es un castigo. Entonces, estos mensajes de placer que le estamos enviando, lo hacemos mientras les leemos en voz alta. A mí me encanta leer en voz alta. Yo me pongo a veces se me basta la voz porque quiero hacer todas las voces de los personajes y, y me encanta y reímos un montón. Yo sé que para muchas personas es un gran esfuerzo, pero yo creo que también hace una gran diferencia. Después de todas estas estadísticas que hemos escuchado, em, podemos prescindir de 10 minutos entre que hacemos otras actividades que quizás no sean tan fructíferas como leer a nuestros hijos. Y quiero proponerte un reto, y este es un reto que ya hemos hecho. Hice este reto en el mes de noviembre. Hicimos este reto los primeros días del mes de noviembre. Y quiero proponerte hacerlo una vez más ahora en el mes de junio. Y sería para los primeros 7 días del mes de junio. Vamos a hacer el reto 70 minutos de libros y abrazos. Este reto te invita a leer 70 minutos en 7 días, es decir, 10 minutos cada día, del 1 de noviembre, perdón, del 1 de junio al 7 de junio. El 1 de junio es un lunes, entonces empezamos la semana con las pilas puestas a leer 10 minutos cada día. En mi blog, y también lo voy a dejar en mi Instagram, tengo una pequeña imagen que puedes imprimir y puedes marcar cada día los minutos que lees, y de esa manera cuando llegas al final de este recorrido puedes poner cuántos minutos leíste y compartirlo en las redes. Y este año vamos a tener sorpresitas para aquellas familias que se unan al reto y que lo concluyan. Muchas familias que hicimos este reto el año pasado, leímos aún más de 70 minutos. A veces pensamos que no lo vamos a lograr, que 1 hora y 10 minutos en la semana no creo que lo pueda lograr. Sin embargo, hubo familias que leyeron los 70 minutos en 2 días, en 3 días. Algunas personas hicieron 90 minutos, otras personas hicieron 140 minutos, 150. Fue un reto genial. Entonces quiero invitarte el 1 de junio, empezar este reto y para leer 70 minutos en 7 días. Y se llama 70 minutos de libros y abrazos. Puedes escribir ese hashtag, pero vamos a hacerlo todos juntos el 1 de junio. Entonces puede ser cualquier libro que quieras y me encantaría que pudieras compartir tus fotos con el hashtag. Puedes taguear mi cuenta Entre Libros y Abrazos en Instagram o en Facebook para darte apoyo y compartir en las redes junto con otras familias que estoy segura que se van a unir. El próximo programa estaremos viendo cuáles son aquellas excusas que nos impiden leer y vamos a ver algunas soluciones. Si te gustó este programa, por favor, compártelo, reenvíalo. Y te quiero pedir un favor. Si puedes, un minutito de tu tiempo, tomar para escribir una pequeña reseña y puntuación del podcast en la plataforma de podcast donde escuches, en Apple. La mayoría de las personas que escuchan este podcast lo escuchan de Spotify y de Apple. Entonces, si puedes darme una puntuación, escribir un pequeño comentario, eso nos va a ayudar un montón para poder colocar el podcast en un lugar que cuando otras familias estén buscando en esas plataformas de podcast, lectura para niños,
el podcast de Entre Libros y Abrazos pueda aparecer en los resultados que arroja el buscador. Entonces, muchísimas gracias por esto, te doy de antemano. Y por favor, tómate, si puedes, 1 o 2 minutos para dar una puntuación y un corto comentario sobre este podcast Entre Libros y Abrazos. Y espero que te haya gustado y que en el próximo programa vamos a explorar esas excusas que a veces tenemos para no leer, y que puedas ir preparándote para el reto de 70 minutos de Libros y Abrazos que comienza el 1 de junio. Te recuerdo que puedes descargar este podcast en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple, en Stitcher, y también puedes encontrar cada episodio en mi canal de YouTube Entre Libros y Abrazos, y también en mi blog entrelibrosyabrazos.com puedes entrar a cada episodio. Ese episodio está en entrelibrosyabrazos.com/episodio 4, y así sucesivamente cada episodio. Y además en el blog te voy a poner el enlace para esos estudios de Scholastic, y para que puedas ver aún más datos que son muy interesantes. Pues eso es todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Ahora ve y descubre todas las historias que encuentras en un libro y un abrazo. Visítanos en entrelibrosyabrazos.com.